Mamita pollo, mamita, Son las 12:12 de la noche. No tengo ni idea qué hago acá, pero bueno, vamos a empezar con esto. Ya nos vamos acercando al final de esta serie de Antin, o eso espero. Ya estaba repodrido, literal. Puta madre que lo parió con estos hijos de puta. Le dan laburo y arman quilombo. Serie del cual ya vamos por la parte 5 de este personaje de Antin. Voy a sacar el auricular porque no estoy escuchando nada. Se me acaba de caer la gomita acá en el oído. Esto es una mierda. Ya saben, serie en la que repasamos las mejores escenas de ciertos personajes, en este caso del personaje del marginal Antin. Y como sé que les encantan este tipo de videos, porque literalmente me los viven pidiendo, porque yo arranqué con un solo episodio de cada uno de los personajes de Mario Borges y de Antin, y me viven pidiendo todo el tiempo este tipo de videos, les dejo los comentarios para que ustedes me digan de qué personaje y de qué serie o película quieren que haga esta serie de esta misma temática. Hay algún que otro personaje que me gusta, pero yo he visto bastantes, así que coméntenme acá abajo y posiblemente si veo alguna película o alguna serie que me llame la atención, lo van a tener en el canal, porque ya les voy diciendo que estamos terminando con los videos de este personaje, porque ya casi no hay más nada, así que esta serie se va a terminar dentro de poco. Con tu advertencia me limpio el quinto forro del orto. Pero antes de arrancar quiero por favor pedirles que me sigan en Instagram, que básicamente ahí subo cosas mucho más personales a los que me siguen hace rato y no me dan pelota o les interesa tenerme de una forma más privada, conversar conmigo, lo que quieran, ahí les dejo el Instagram. Y también en Kik, ya que estamos, quiero llegar a los 100 seguidores en Kik, que es más difícil que la mierda subir ahí. Y también pueden revisar los relojes de Keishi Urban, que es básicamente mi tienda de relojes, que voy a traer perfumes dentro de poco y no queda casi stock y tampoco estamos modificando los precios, está todo muy económico y hasta no renovar stock básicamente los precios van a seguir igual. Así que nada, me dejo de romper las pelotas y vamos a empezar con esto, muchachos. Arrancamos con la temporada 3, que cronológicamente hablando pasa después de todo lo que pasó en la temporada 2, y vemos como Mario y la banda están esperando en un cementerio para charlar con el primo del colombiano, para hacer negocios de vender harina dentro de la cárcel, pero justo llega la policía y los persiguen, y como tardan mucho en volver, Antin los caga pedos. Dale, pelotudo, más despacio, movete despacio. Total, yo te espero. Mario le dice que llegó tarde para despistar a la policía y Antin le dice que le importa 3 carajos, que ya no van a salir más. Bueno, se suspenden las salidas por tiempo indeterminado. ¿Está claro? Ahí Mario le tira un refrán del típico: si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Me des consejo de vida, a mí que sos una máquina de hacer cagadas, pelotudo. Y le dice que se limpie y venga a su despacho a hablar. Bueno, dame una duchita y vamos entonces. Vos no, pendejo, tu hermano. Vos cambiaste los pañales. Ahí Mario va al despacho y Antin le presenta al juez de la temporada 1 y a este chabón que es un empresario con mucha guita. Inefable Mario Borges, un interno que para mí es un ejemplo de resocialización. Yo, como director de San Onofre, estoy muy orgulloso. Me mata porque Antin presenta a Mario como la madre Teresa, literalmente, boludo. O sea, la ironía de esto me hace gracia. Y ahí el empresario y el juez le comentan a Mario que el hijo de este empresario va a entrar preso y que necesita que lo cuide. Y como quieren hacer un trato por esto, le dice a Antin que si puede dejarlos solos, y Antin se hace el buenito y se va. Con mucho gusto, placer y encanto me retiro. Menos pregunta a Dios y perdona, permiso. Después de esta reunión, se junta él con Mario a tomar whisky. Pará de escabiar, hijo de puta. Sos una esponja. Te quejé, dejá de echar las pelotas. La primera vez que me da whisky en serio siempre me da ese pi de gato. Y charlan sobre lo que le pidieron los tipos a cambio de la protección del pibe. Y ahí le dice que no se haga el loco, que el padre del pibe tiene mucho poder y que tenga cuidado con que no se lo imponen. Entonces tenelo a tiro de vista al pendejo, armarle un lindo bulo y fichalo. Ojo que se lo pueden puertear, que está rico el guacho, Y ahí Antin aprovecha y le pregunta qué carajos arregló. Entonces Mario le dice que arregló su libertad y la de su hermano a cambio del favor. Y bueno, ¿Antin se preocupa por su amigo? No, las bolas. No, vos tenés que estar adentro. Afuera vas a volver a hacer cagadas. Acá te controlo yo. Le dice qué va a hacer con todos sus negocios que tiene ahí adentro y qué va a pasar con la parte que él se lleva por todo eso. ¿Y mi porcentaje qué? Ese no se toca, Antin. Entonces te podés ir a la reconcha puta de tu madre. Brindo por eso. Después llega el pibe al penal. ¿Qué mirás, gurí? ¿Estás extasiado? Te sentís Dios desde acá arriba, ¿viste? Y le da una mochila con cosas que le dejó el padre junto con un jabón. Da ese jabón para bañarte. No te vayas a bañar con el jabón de la cárcel, porque te va a salir un sarpullido, te van a quedar los huevos como 2 morrones. Y le pregunta qué tiene en la mochila. ¿Qué es eso? ¿Qué tenés ahí? Dientitos. Después llama al pelado y le dice que lo lleve con los Borges. Y le dice que le dé un trato especial. El pelado le dice que obvio que le va a dar un trato especial como a todos los presos. Y Antin le dice que no se haga el boludo. No. Como todos los presos, no te hagas el pelotudo. Trato especial. Cariñoso, simpático, dulce. Llega el pibe al pabellón de Mario y lo presenta con la banda. Gracias, KPC. Está en buenas manos. ¿Vos lo decís? Sí, anda a la peluquería. Este es el amigo del que les hablé. Quiero que sean hospitalarios y no que lo manden al hospital, no se hagan los pelotudos. Y acá es donde vemos uno de los enfrentamientos más chistosos de toda la temporada. Mientras Antin está por comer un sanguchito, entra el pelado y le dice que está su jefa llegando. ¡Qué hija de puta! Me dijo que iba a venir 2 horas más tarde. Así me agarra de sorpresa la yegua, la conozco, esta argolluda. ¡Oh!
Estela Morales. La rebardea. Y ahí Antín, bueno, le vende un poco de humo, ¿no? A la vieja. Bueno, obviamente la vieja no le cree nada de lo que dice, pero me hace bastante gracia realmente que él lo intenta al menos. Yo disfruto de tener un negro cabeza en un calabozo pagando la cagada que se mandó. Y ahí comentan que el anterior jefe, Garófalo, que era el de la anterior temporada, era un inútil y que se llevaba bien con los presos. Y por eso cagó fuego en la temporada anterior. Y bueno, lo bardean y Antín se tira flores. Garófalo y Arriaga eran dos garantistas hijos de p*** que carecían de algo que a nosotros nos sobra, que es la vocación penitenciaria. Después la lleva a recorrer la cárcel y le presenta al personal. Llegan con la licenciada, para mí el peor personaje de la serie, la tenía con este personaje. Y ven justo que está hecha bosta, porque no para con los raquetazos por el trauma que le pasó en la temporada anterior. Terrible falopera resultaste. Era un carabelita. Ahí Antín le dice que se ve flama. Licenciada, qué gusto verla y verla bien. Radiante, espléndida se la ve. Y la vieja se da cuenta que está full pateada. ¿Te sentís bien? Sí. Si no ve que está detonada, boludo. Radiante, espléndida se la ve. Mientras Antín está desayunando, ve a la vieja en la tele hablando sobre su trabajo. Y bueno, Antín la caga a puteadas y justo le golpean la puerta. Le voy a caer encima con todo el peso de la ley. Vas a hacer atragantar la media luna, la reconcha plenorrágica de tu madre, hija de puta. Permiso, señor. Esperá que te diga pasá. No golpees y abras automáticamente. Entra Mario y le dice buen día. Vendía las pelotas, boludo, se te perdió el pendejo. Lo agarran al pendejo, le ponen una faca en el cogote, se lo puertean y ¿qué pasa? Y bueno, como ve que Antín está resacado, le dice que no es para tanto, que no exagere. Exagerando las pelotas, el padre tiene muchas llegadas, si se pone de orto con nosotros, nos caga, nos jode. Encima tengo esa yegua, hija de puta, respirándome en la nuca, la puta que lo parió. Y ahí le dice que su jefa es jodida y a Antín se la agarra con él. Pero antes que me manden cana ella a mí, yo te corto los huevos con un vidrio a vos. De verdad, cómo me gustaría poner estas escenas sin cortes, porque son espectaculares. Pero es que YouTube no me deja, boludo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Mojá esa media luna y andate, dale. Buen día, jefe. Mientras Antín está con la vieja mirando a los presos haciendo teatro con el enano, la vieja le dice que no le gusta ver a los presos jugando al teatro con la plata de los contribuyentes. Y Antín, como es igual de hijo de puta... Por eso hay que hacer lo que yo propugno, que es reimplantar la pena de muerte en la Argentina. No gastar la plata de la gente en mantener a estos negros cabezas, hijo de mil. Y ahí la vieja le dice que no diga eso, que él puede terminar ahí con todas las denuncias que tiene, y tiene razón. Porque si funcionan todas las denuncias que vos tenés, ¿sabés dónde terminás? Son todas por calumnias, por envidia, celos. Y vos lo sabés, si no, no vendrías a visitarme tan seguido. Y como Antín es tremendo gil, se la intenta chamullar. Lo tuyo es increíble. ¿Qué es Yo te increíble? vengo a hacer la guerra y vos me tirás los perros. Y es que en la guerra, como en el amor, todo vale. Nada que ver, boludo. La vieja le estaba tirando bife y el chabón se la intentaba pomar. Nada que ver. Es un divino. Disfrutá que sos joven todavía. Dame bola, Vos no cambias nada. por suerte. Después de esto, va Mario y le lleva a Antín una lista de materiales que necesita para meter harina en pechos de goma adentro de la cárcel y hacer todo el trámite. ¿Quién te cree que soy yo, el pibe de los mandados, que te iba a comprar todo esto? Bueno, si querés voy yo al supermercado con un changuito, yo no tengo ningún problema. Y Antín le dice que si quiere algo más, obviamente boludeándolo. Te doy la tarjeta, te compras whisky. No es mala la idea, no es No te hagas mala. el pelotudo, no te hagas el pelotudo. Y Mario le dice que algo se le va a ocurrir. Antes está la merluza dentro de la teta de goma y antes cobramos. Rey, que te vas a poder hacer el quincho en el fondo de tu casa. Andate, está de goma, andá. Después, Antín invita a Morcilla a su oficina para hablar y le da un vaso de whisky y se hace el boludo y un poco el simpático. Lo bueno este, ¿eh? Es buenazo. Y le muestra por las cámaras que lo vio apretando a la licenciada. Porque así con esa cara de santita que tiene, es terrible falopera esta, ¿eh? Y ahí Antín lo quiere estrangular con la corbata. En tu reputa vida vuelvas a tocar a alguien de mi persona. Se enojó, loco. Pará. Y ahí llama al de seguridad para que se lo lleve. Me mata el gesto que hace cuando cierra la puerta, boludo. Es excelente. Tomá. Después va y le avisa a la licenciada que ya se solucionó el problema con Morcilla. Y le dice que él ya le explicó. Y ahí se ve en una escena cómo mandó a sus guardias a que lo cagaran a bifes. Que bueno, ya saben, Antín mandó a explicar, ¿no? Y ahí le dice que deje la falopa porque si se entera la vieja son todos boletas. Y ahí llega este tipo que es un químico que le dicen Tubito, que está preso porque hizo cagar a su suegra, a su cuñada y a su mujer porque lo trataban de boludo. La que pierde lava los platos. No, los platos los lava el pelotudo. Y acá dato de color sobre este personaje que existió en la vida real, pero no era químico, era dentista. E hizo cagar a sus hijas, a su mujer y a su suegra, porque lo trataban mal y le decían Conchita a modo de burla. Alto sacado, amigo. Bueno, cuestión que me voy de tema. Va con Mario y le enseña a Antín cómo transformar el estado líquido a el polvo para consumir. Y ahí le comenta que se pierde entre un 5 a un 7%. ¿No se puede perder un poco menos?
Dios mío, me hace reír, boludo. Es todo risa con este personaje, boludo. Es increíble. Y ahí le explica cómo lo hace y Mario le dice que no entiende ni mierda. Dejate hinchar las pelotas con la enciclopedia. Yo no voy a aprender un porón. Para que es un genio el hombre. Y Antín lo felicita y le dice que se puede ir. Y el chabón se quiere llevar la mercadería. Y Antín le dice que no, que la deje. Déjalo que así lo Y tenemos que analizar. Control de calidad. Y acá aparece una de las mejores partes de toda la temporada porque me hace cagar de risa. Y ahí Mario le dice que es un buen negocio meter harina líquida en las gomas. Y Antín, bueno, es Antín. Esa es una buena combinación. ¿Qué y cocaína? ¿Pegarse un sartenazo arriba de un pezón? ¿Qué hijo de puta? Mientras Antín y Mario brindan, ven como en el comedor se arma tremendo bardo y ahí intentan boletear al pibe y le meten un fracaso. ¿Qué carajo pasa? Uy, la puta que me parió. Después va el padre a ver a su hijo y como le metieron tremendo fracaso, está en la enfermería y le dice a Antín dónde está que lo quiere ver. Y ahí justo entran y el padre los mira a los Borges con cara de ojete mientras Antín lo chamulla. Está flaco. No, pasa que al lado de Marito cualquiera se ve flaco. Después pasan mil cosas y bueno, vemos como Antín está tranquilo en su oficina y va el pelado con Mario. Y el pelado le dice que lo encontró con el psicólogo arreglándose el pati. ¿Sabías dónde lo encontré? ¿Dónde lo encontraste? Arreglándose el bocho con el psicólogo. ¿Ves que tenés alma de buchón? Y él es buchón y vos sos tumbero. ¿Cuál es la joda? Y yo soy de la gorra. Y bueno, lo que hablaba Mario con el psicólogo es espectacular, que no tiene nada que ver con Antín, ya sé, y voy a ir por la parte de Mario y seguramente pongamos esta escena, pero bueno, la comento por encima un poco porque vale la pena. Mario está comiéndose un traba. Y te voy a decir una cosa, loco. Si te va a comer en la China, cogete tranquilo. A nosotros no nos importa si te haces flor de puto. Archipeludo y renegrida, concha de tu Y va a preguntarle al psicólogo si comerse un traba pensando que es una mujer es de trolazo, pero se lo pregunta con la excusa de que es la duda que tiene un amigo suyo. Tiene un culo que te afloja las tuercas, me contó. Y ahí Mario le pregunta que es un juego de mesa el que está jugando y le intenta tocar una ficha. No toques esa ficha porque te corto los dedos como el pibe del patio, ¿eh? Y Mario le pregunta si no está grande ya para esas pelotudeces. Te ejercita la mente y fundamentalmente te previene del alemán. ¿Qué alemán? Por el culo te la dan. De verdad, lo único que se toma en serio es la joda, literal. Y le muestra por las cámaras que el Pantera, que estaba en uno de los buzones, está suelto en la cárcel vieja. Y que tenga cuidado. Un divino. ¿Sabes por qué te llamé? No tengo ni puta idea. Te vas a caer de orto. Mario le dice, obviamente, que lo ayude a buscarlo porque si no son boleta. Y le dice que no puede porque tiene que mandar a muchos guardias y que la vieja le va a romper las bolas. Así que le dice que se arregle solo y que solamente le avisó. La vieja después se pone media manija y le dice a los guardias que tienen que mejorar y le dice a Antín que sus guardias son una bosta. Y tus guardias son una mierda. Después, mientras habla con Mario en el taller, le dice que le gustaría que cuando cague que lo cremen. ¿Sabes qué me gustaría? Fantasía, ¿no? Que me cremen y espolvoreen mis cenizas con merca y champán. Lo suban a la punta de la Tour Eiffel y lo desparramen por el cielo de París. Esta escena es espectacular por lo falopa que es y con la pasión con la que la cuenta. Montparnasse, Montmartre, Sacré-Cœur, Notre Dame, Saint-Denis, la calle de las putas. ¿Conocés París? Llegué a Longchamp. Y después le dice que siente olor a faso. Le tira la mala de los Qué mates. mate de mierda que hace. ¿Sabes cómo vas a extrañar a los verdes esto cuando yo me vaya a la mierda? Después de esto, mientras Mario está con el trabuco, llega Diosito para reclamarle que él mandó a hacer cagar a la Joaquí en la temporada anterior. Y bueno, mientras están peleando, forcejean y hacen cagar al travesaño sin querer. Entonces llega Antín y le pregunta a Diosito qué pasó. ¿Y vos, Diosito? ¿Qué pasó, Diosito? Este está pelotudo. Y como Antín no quiere que Mario se meta en quilombo, vende un poco de humo. Y que conste que los Borges trataron de reanimarla, que hicieron maniobras de resucitación, ¿no? Sí, sí. Y llega la vieja y le reclama que cagó la tipa. Y Antín la intenta chamullar. ¿Qué tengo que ver yo con que un travesti o una travesti, como carajo se diga, ponga en pedos, en pastillas, se drogue, haga el amor, desfile por arriba de las cuchetas, se caiga y se desnuque? Y ahí justo ve que la están velando en el patio y le dice que es todo un desastre y lo echa a la mierda. Y bueno, Antín le dice que salta dolida y que es por eso que lo echa. Y no me queda otro remedio que pensar que esto es un resentimiento personal tuyo por algo que quedó inconcluso entre vos y yo. Porque no te quise coger. Después entra el pelado y se pone a hablar sobre lo que tiene que decir cuando la vieja lo interrogue. Y ahí el pelado le dice que el que lo buchoneó fue este seguridad. Y se ponen a bardearlo. Mirá el sorete de Ram. No es más hijo de p*** porque no tiene tiempo. No quiero darle manija, pero siempre supe que era un negro garca. Como todos los negros
cabeza. Mientras Antín está tomando un café enfrente de la cárcel, lo llama el juez de la temporada 1 y le pide que saque a los Borges por la puerta al día siguiente. Y Antín le dice que la vieja lo echó a la mierda y que no puede. Y ahí Antín le dice que intente sacar a los hermanos por la puerta para hacerlos cagar, para no dejar cabo suelto sobre el trato que hicieron. Y que por este favor le va a resolver el problema que tiene con la vieja. Y como Antín es terrible garca, Cuente conmigo, su señoría, cuente conmigo. mientras a la vieja se le está armando tremendo bardo dentro de la cárcel y le tiran piedras a la ventana. Entonces se va y el pelado le dice que a dónde va. Que abandona el barco ahora. ¿Pero cómo voy a abandonar el barco, pelotudo? Después, mientras Mario y Diosito están por salir, lo llama Antín para avisarle que no salga, que lo van a hacer cagar. Mario le dice que desconfía, ¿por qué le avisa ahora? Y bueno, Antín le dice que no sea boludo, que le haga caso. ¿Qué me estás jodiendo? No, pelotudo, te estoy diciendo la verdad. Después de esto, llega la noche y Antín vuelve al bar y lo vuelve a llamar al pelado. Por el corto porque se me perdieron los hermanos Borges. ¿Cómo que se te perdieron los Borges, pelotudo? Después llama al procurador para decirle que la vieja hizo que la cárcel sea tremendo desastre. Y entra con el chabón a la oficina para decirle que hizo todo mal al echar a Antín. Y encima tira esto de que es una pena que haya fallecido el guardia que mandó a hacer cagar él mismo por el pelado. Sí, una tremenda pérdida la de Ramos. Como todo lo negro cabeza. O sea, básicamente él mandó a boletear a un guardia y le cargó el fiambre a la vieja. Un divino. Es para verlo tranquilo, fumándose un fallo. Y ahí bueno, ahí Antín recupera su cargo y la vieja se tiene que ir. ¿Sí que te lamentás mucho la pérdida de Ramos? Profundamente. Y bueno, Antín le dice que le recabió y bueno, la boludea un rato. Y ya que tenés tiempo, ¿por qué no nos echamos un buen polvo? ¿Y a vos te da? Intento. Y ahí le dice la vieja que ya va a caer y que va a esperar porque tiene todo el tiempo del mundo a que pase. Y bueno, me termina boludeándola igual. Si no te vas a la puta madre que te recontraparió. Porque no tengo tiempo. Y se caga de risa porque al final recupera todo su puesto y todo de nuevo como si nada. Y así termina la temporada 3 y este video de mierda. Y fundamentalmente te previene del alemán. ¿Qué alemán? Por el culo te la dan. Y bueno, hasta acá lo voy a dejar. Síganme en Instagram, por favor, que como les digo, es muy personal. Y si quieren mandarme un mensaje por ahí, recomendarme un video, decirme qué video les gustó más, que a mí me encanta, me cago de risa cuando me dicen que me gustó esto, pasarme memes de algún video, pasarme lo que se les cante el culo. Pueden mandármelo por ahí. Yo soy como su amigo fiel, ese virgen que está ahí para que siempre le mandes un reel. Dios mío, me estoy catalogando muy mal, boludo. Así que nada, lo que les pinte. Síganme en Instagram, no sean forros. Y bueno, también ya que estamos, síganme en Kick también, que quiero llegar a los 100 seguidores. No les cuesta, es un botón, boludo. Es un botón de mierda nomás. No sabes un carajo. Un pelotudo. Y nada, eso, me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. No me pues, che, besitos en la roca, muchachos. Evita tocarte. Me des consejo de vida. A mí que sos una máquina de hacer cagadas, pelotudo. ¿Y mi porcentaje qué? Ese no se toca, Antín. Entonces te podés ir a la reconcha puta de tu madre. Brindo por eso. Da ese jabón para bañarte. No te vayas a bañar con el jabón de la cárcel, porque te va a salir un sarpullido y te van a quedar los huevos como dos morrones. ¿Qué es eso? ¿Qué tenés ahí? Dientitos. ¿Eh? De Ramos. No es más hijo de p*** porque no tiene tiempo. No quiero darle manija, pero siempre supe que era un negro garca. Como todo lo negro